Bienvenidos a este programa Unidos por el Desarrollo, donde traemos información muy importante de la administración municipal y de todas las dependencias. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es Octavio Herrera, nuestro veterinario de la Unidad Agroambiental. Bienvenido. Carolina, muchas gracias por la presentación y pues bienvenida también a esta finca donde hoy vamos a hacer un programa creo que va a ser de mucho interés sobre todo para los ganaderos, despertar esa conciencia ecológica de nuestros ganaderos en el municipio, y vamos a tratar un tema importante que es sobre los sistemas silvopastoriles o sistemas agroforestales, como se les llama comúnmente también. Bueno, Octavio, entonces cuéntenos un poquito general aquí en Colombia cómo funcionan los sistemas ganaderos. Bueno, hablemos de la ganadería en general. Podemos decir que a nivel mundial la ganadería prácticamente ocupa el 30% del todo el planeta, ¿sí? Eso es demasiado, pues, ¿cierto? Podríamos decir que es demasiado territorio que ocupa la ganadería en el planeta. O sea, 30% del territorio de la Tierra está ocupado por ganadería. Y dentro de las actividades que desarrolla el ser humano, la ganadería representa el 70% de ese territorio a nivel mundial, ¿cierto? Dentro del sector agropecuario, a nivel mundial, el 70% está dedicado a la ganadería, ¿cierto? Y en Colombia las cosas no son muy diferentes, ¿cierto? Aquí en Colombia, pues, la ganadería dentro de las actividades del sector agropecuario ocupa el 80%. Es decir, solamente deja un 20% para lo que es producción de alimentos y otras actividades, pero en general podríamos decir que prácticamente la ganadería la ocupa nuestro territorio, ¿cierto? Eso es una desventaja. Estamos diciendo que la ganadería no es que sea mala, pero sí riñe con muchas de las otras actividades que son importantes para la producción de alimentos, para la seguridad alimentaria de la población como tal, y son cositas que tenemos que ir cambiando como tal, e ir dándole a la ganadería otros elementos que sean más amigables con la naturaleza, y dentro de eso tenemos los sistemas agroforestales. Entonces, en Colombia tenemos en este momento, por decir algo, una cantidad de bovinos equivalentes a 29.300.000 bovinos, o sea, cabezas de ganado bovino tenemos en el país, ¿cierto? De esas 29 cabezas de ganado bovino las tenemos más o menos distribuidas más o menos en 630.000 predios pecuarios, ¿cierto? Y esos animales pastan más o menos en un área de 32.000 hectáreas más o menos aproximadamente, 32.3 hectáreas, es decir, casi que si miramos la capacidad de carga de la ganadería en este país, pues supuestamente no llegamos siquiera a tener una cabeza por hectárea. O sea, eso es más o menos lo que nosotros hablamos, de tener una cabeza en una hectárea que son aproximadamente 10.000 metros. Entonces eso es lo que nos deja ver aquí la ineficiencia de los sistemas productivos en Colombia, es decir, una cantidad de tierra pastando solamente con una sola cabeza de ganado, ¿cierto? Por hectárea, vemos áreas inmensas con 10, 20 animalitos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que decimos, que ahí es donde los sistemas ganaderos en nuestro país y en Antioquia como tal también son muy ineficientes, porque realmente son muchos recursos utilizados como tierra que podían destinarse a parte forestal o a producción de alimentos. Ahora con esta crisis de alimentos que tenemos a nivel mundial en Colombia, porque vemos que mucha población que está aguantando hambre, sería una opción si se manejara de una manera más eficiente esa ganadería como tal en este país. En Antioquia, por ejemplo, tenemos una área total del departamento de 6.3 millones de hectáreas, pero realmente de esas 6.3 millones de hectáreas que tiene el departamento de Antioquia, el 49% prácticamente son de vocación forestal, es decir, que por las pendientes, por la topografía de ese suelo, solamente debería dedicarse solamente para sembrar árboles como tal, para reforestación sea comercial o bosques naturales como tal, pero más sin embargo, allá en esas zonas está la ganadería, ¿cierto? Desplazando la parte forestal, desplazando los cultivos que serían de pan coger, y eso es un problema, pues, un conflicto del suelo que tenemos en Colombia y como tal también lo tenemos en Antioquia como tal, ¿cierto? Y vemos que el impacto que ha hecho la ganadería sobre la destrucción de bosques nativos ha sido mucho en Colombia, y en Antioquia como tal también las hectáreas que se deforestan cada año anual son muchas, y todo eso va en deprimento de que se terminan con los ecosistemas, pues, como tal ambientales, los ecosistemas boscosos, se acaba con la biodiversidad, hay desplazamiento de especies animales, hay una gran
influencia y gran impacto sobre las fuentes de agua, tanto en cantidad como en calidad como tal, porque se van perdiendo esas fuentes, porque los bosques son esas esponjas que retienen el agua como tal y hacen que luego en un verano pues ellas las aflojen y vayan fluyendo como tal para el beneficio de la sociedad como tal, a beneficio de los animales, de los seres humanos. Podemos decir que en Colombia también tenemos, en Antioquia como tal, tenemos un total de 3.100.000 cabezas de ganado, ¿cierto? Podríamos decir incluso que, o se considera, o entra en las estadísticas del ICA y del Fondo Ganadero, que Antioquia es el departamento con mayor cantidad de ganado bovino a nivel nacional, ¿cierto? Con 3.100.000 cabezas aproximadamente, le siguen después Montería con 3.184.000 y por último está el Meta con más o menos 3.084.000 millones de cabezas. Pero entonces aquí en Antioquia tenemos un conflicto que además de ser el país con mayor cantidad, el departamento con mayor inventario de ganado bovino, también tenemos las altas pendientes, tenemos que la ganadería se desarrolla en suelos de ladera, entonces todo eso influye mucho en la parte de la ganadería como tal. Y entonces vemos que simplemente se tumba un bosque y ese suelo simplemente es reemplazado, se tumba el bosque, se quema, creando pues también problemas ambientales ahí con la quema del bosque como tal, porque se destruye parte de la capa vegetal y eso trae problemas porque cada día se va expandiendo más la frontera agrícola, la frontera ganadera, dejando muchas veces ni se conservan los espacios o las riberas de los ríos, de las quebradas, que son por reglamento que se deben conservar, simplemente se meten hasta allá, hasta lo último, la cañadita y la secan como tal, ¿cierto? Entonces, todas esas son prácticas que tenemos que ir metiéndole a nuestros ganaderos, es crear conciencia en ellos, ¿cierto? Que si se va a hacer un potrerito, al menos se respeten los retiros de las quebradas como tal, siquiera 30 metros mínimo, pues al lado y lado de cada una de esas fuentes de agua, para que no se vayan a secar. En Colombia como tal, la ganadería pues ha tenido grandes avances, ¿sí? Y podemos hablar de la parte tecnológica, que incluso hay muchas biotecnologías que se han implementado en el país y en Antioquia como tal tenemos la inseminación artificial que nos permite mejorar genéticamente la ganadería, ¿cierto? Podemos inseminar vacas aquí en cualquier vereda muy distante a 2 o 3 horas de un municipio. Podemos llevar un semen de un toro que está en Estados Unidos y de la mejor calidad, ¿cierto? Entonces mejoramos genéticamente mucho. Tenemos otras biotecnologías como el trasplante de embriones en bovinos, que es una práctica que está muy utilizada y muy de moda ahí, que generalmente la práctica consiste en que esas vacas que son de mayor potencial genético, a través de procedimientos hormonales, pues las inyectan y hace que haya mayor ovulación, esos óvulos se les traen y luego se implantan en otras vacas. Entonces una vaca de esas de mayor calidad puede dar mucho más terneros a un año que lo que da generalmente una vaquita que puede dar un ternero yéndonos bien cada año o cada 2 años, ¿cierto? Entonces son tecnologías muy apropiadas en la parte de mejoramiento, en la parte de fertilización, control de plagas y enfermedades, pues también ha habido grandes avances. Pero de todas maneras miramos que lo que nos queda cortico siempre es la parte ambiental, ahí es donde tenemos que trabajarle más duro, ¿cierto? Esa parte ambiental no se complementa mucho con la parte tecnológica como tal, simplemente mucha tecnología, pero siempre descuidando la parte ambiental como tal, ¿cierto? Desde la unidad agroambiental, ¿qué actividades tenemos para la protección de estos espacios que nos hablas a nivel nacional, a nivel departamental y ahora a nivel municipal para que tengamos una explotación ganadera que sea responsable con el medio ambiente? Mira, sí, eso es un compromiso de todos, tanto de las unidades agroambientales como de los mismos ganaderos. Es primero crear conciencia de que si vamos a tener pastos debemos manejarlo de una manera más sostenible, más sustentable y amigable con el medio ambiente como tal, ¿cierto? Y para eso pues tenemos los sistemas agroforestales, que ahorita más adelante vamos a hablar sobre ellos, sobre las ventajas que tienen. Vamos a mostrar algunos sistemas que tenemos en esta finca donde estamos grabando en este momentico. Y realmente es un sistema que se puede realizar por cualquier ganadero, porque realmente los costos de establecimiento pues no son relativamente muy altos por hectárea, solamente es crear conciencia y que se quieran hacer las cosas. Y a la final esos costos no van a ser tan altos porque los beneficios que se van a obtener con el establecimiento de este tipo de asociación de
de pastos y árboles como tal en una pradera, pues van a ser mucho más beneficiosos que lo que los costos económicos como tal del proyecto implicaría, ¿cierto? Eso La ganadería en nuestro municipio, ¿cómo se maneja? Sabemos que no es muy abundante, pero tenemos ganadería. Bueno, sí, vemos que la vocación prácticamente de nuestro municipio es la caficultura como tal. Tenemos una cultura cafetera en el municipio. Los suelos por la topografía, las altas pendientes, pues no permiten el desarrollo de una ganadería muy tecnificada como tal. Pero sin embargo, en el municipio tenemos más o menos un inventario de 7.550 animales. Esos animales tenemos una extensión en pastos de aproximadamente 9.500 hectáreas en pastos, donde se pastan esos animales, lo que quiere decir que la capacidad de carga también es muy baja, no llega ni siquiera a un animal por hectárea, miremos la ineficiencia. Fuera de eso, la ganadería es una actividad que genera muy poco empleo, ¿cierto? Mire que una finca de 200, 300 hectáreas la manejan con un personal muy reducido, ¿cierto? Una finca ganadera pequeña la maneja solamente una persona, cuando si se dedicara a la siembra de cultivos como tal o acuicultura, generaría mucha mano de obra, generaría mucho más ingresos, ¿cierto? Que lo que buscamos es también generar empleo como tal. La ganadería sí es una actividad rentable, necesaria para la economía del país como tal, pues necesita hacer su reconversión, manejarla de una manera más amigable, equitativa con el medio ambiente, donde no vaya en contraste con el sistema ambiental como tal, ¿cierto? Como tal, tenemos también, poco a poco en el municipio se han ido mejorando pasturas, se han ido reemplazando pastos o gramas naturales que en su 90-95% es lo que tenemos, por pastos pues, de mayor rendimiento como son las braquiarias. Es un proceso que se ha ido haciendo poco a poco, pero vemos también que la ganadería está establecida también en unas áreas de alta pendiente y como tal riñen con la parte agropecuaria como tal, el conjunto que debería ser, ¿cierto? O sea que la ganadería la tenemos en unas partes donde no debería estar, sino bajarla a unas latitudes donde no cause tanto problemas de erosión, ¿cierto? Porque generalmente tumban y como son ganaderías extensivas, el pisoteo de los animales con el tiempo empiezan a hacerse canales, drenajes en los potreros y eso causa generalmente degradación de los pastos, degradación de los suelos y por ende se pierde pues, la productividad del suelo como tal, ¿cierto? Eso es muy importante. Desde la unidad agroambiental invitamos a todas las personas que quieren tener una explotación ganadera, que tienen las características en sus predios para hacerlo, a que se acerquen y pidan la asesoría, el acompañamiento de los profesionales que tenemos adscritos a la unidad agroambiental para que tengan un acompañamiento. Cuéntenos un poco sobre estas características que tienen los profesionales de la unidad agroambiental. Bueno, sí, desde el punto de vista técnico, pues esa es una de las funciones que debe cumplir las unidades municipales de asistencia técnica, es prestar esa asesoría a quien la solicite en la parte de mejoramiento de sus explotaciones como tal y acercarse un poquito a los sistemas agroecológicos, que los conozcan, que conozcan sus bondades y qué tan importante o qué tan pertinente sería empezar a implantarlo en un área de su finca para mirar los beneficios y comparar con respecto al otro manejo que se hace tradicionalmente en ella, ¿cierto? Eso sería importante. ¿Por qué hablamos de los sistemas silvopastoriles? Los sistemas silvopastoriles simplemente ¿qué es? Simplemente son arreglos o sistemas productivos agropecuarios donde tiene varios componentes. Uno es el pasto como tal, que sigue siendo importante pues, para la producción de biomasa y para la alimentación de los animales. El otro es el componente arbóreo de los árboles, que puede ser maderables, frutales, puede ser árboles leguminosos que van a servir para la misma alimentación de los animales que se utilizan en nuestra zona. Por ejemplo, es muy importante el quebrabarrigo como tal, otras leguminosas que se pueden utilizar para cerco en los mismos potreros, reemplazando los estacones como tal que por barreras vivas, ¿cierto? Sería perfecto, por ahí se empezaría el proyecto, ¿cierto? Reemplazar todos esos estacones por cercar vivas como tal, sembrándole árboles que en este medio se adapta muy bien ese tipo de leguminosas, que después servirían para ramoneo, o sea, para que los animales de una vez los consuman directamente desde el árbol, o simplemente se puede cortar el material y suministrarlo al animal. Entonces, es una importante fuente de alimento para los animales. Fuera de eso,
cuando nosotros estamos bajo un sistema silvopastoril, la temperatura a nivel del potrero se conserva. La temperatura va a ser muy constante porque no vamos a estar expuestos a las variaciones climáticas del sol, sino que siempre va a estar protegido por los rayos del sol. Va a haber mayor humedad relativa a nivel de las pasturas, es decir, los pastos siempre, así sea una época de verano, siempre van a tener mayor humedad, se va a conservar mejor el agua como tal, y las pasturas van a rendir mucho más, pues el rendimiento como tal cuando se maneja el sistema silvopastoril es mucho más, los pastos crecen más, se desarrollan más y por ende va a haber mayor oferta de pasto pues para los animales. Entonces eso es una de las ventajas enormes de los pastos como tal. Lo otro es que no estamos expuestos a que los pastos se resequen por el viento, por las olas invernales, pues por los calores altos que hay. Y otro es que en zonas donde hay heladas, cuando hay árboles, pues no van a tener ese problema, ¿cierto? Las heladas acaban con los cultivos, queman los pastos y todo, entonces es otra forma de proteger también los pastos. A nivel del suelo, pues los sistemas silvopastoriles pues también aportan gran importancia. ¿Por qué? Porque cuando tenemos árboles, toda esa cantidad de hojas que van cayendo sobre el potrero, eso va creando un colchón, todo eso se descompone y va a ser materia orgánica como tal para el cultivo, y esos luego se va a degradar y van a ser elementos que luego la planta va a absorber como tal, redundando que en mayor crecimiento y mayor rendimiento de las pasturas como tal. Si se tienen leguminosas dentro del área, dentro de los potreros, pues las leguminosas tienen la propiedad de tomar nitrógeno del atmosférico, fijarlo al suelo por medio de unas bacterias que son nitrificantes, y eso fuente de nitrógeno también para el pasto que lo van a fortalecer, ¿cierto? Ayuda también a mejorar, nosotros que tenemos unos suelos tan ácidos, porque se caracterizan porque hay mucho lecho, también ayuda a incrementar, a subir el pH del suelo, a hacer unos suelos más alcalinos, y como ende, a medida que un suelo se va volviendo más alcalino, pues va creando una mayor disponibilidad de nutrientes para la planta como tal, se van liberando esos elementos. Cuando el suelo es muy ácido, esos elementos quedan atrapados ahí y no se dejan liberar. Cuando se aplica cal o se sube el pH, esa liberación de elementos hace que la planta los tome con mayor cantidad. Eso es importante, crea un ambiente muy agradable para otros microorganismos del suelo, ¿cierto? Cuando son suelos resecos, ¿qué tipo de microorganismos vamos a tener ahí? Llegan los escarabajos, llegan las lombrices, a hacer todo el proceso de descomposición de esa materia, entonces vamos creando una capa de suelo orgánica mucho más eficiente, que todo eso va a redundar en beneficio para la ganadería y como tal para los animales pues como tal. Con respecto a la ganancia de peso de los animales en el sistema silvopastoril o en el tradicional que tenemos, ¿cuál tiene mayor impacto? Bueno, sí, este sistema de todas maneras si lo logramos implementar y trabajar en la forma que es, va a ser mucho más efectivo para aumentar los rendimientos en cualquier tipo de explotación ganadera. Entonces, cuando usted tiene una ganadería que los animales están por debajo, tienen pasto a disposición en cantidad y calidad, los animales están en un ambiente confortable, estamos hablando de confort. Entonces, cuando usted está en un ambiente de confort, no es lo mismo un potrero donde no hay un solo árbol, donde a las 12 del día, 1 de la tarde, donde la temperatura es más alta, en esta zona puede subir más de 30 grados, los animales que hacen, simplemente se van y se meten por allá donde encuentran un arbolito, buscan las cañadas y dejan de consumir, ¿cierto? Cuando tenemos un sistema silvopastoril, los animales en todo momento van a estar a la sombra, entonces todo el momento están estimulados a consumir porque están frescos. Entonces, a medida si consumen más, va a haber mayor ganancia de peso, va a haber mayor ganancia en cuanto a producción de leche, si estamos produciendo leche. Son animales que van a tener mayores parámetros a nivel reproductivo, a nivel productivo, ¿cierto? Como tal, porque están manejados en un ambiente de confort, el animal no está estresado. Un animal que vive diario expuesto en un potrero que parecen a veces, porque hubo una época donde los ganaderos decían que la finca se veía muy pero sin un árbol porque parecía una mesa de billar, eso ya está mandado a recoger como tal. Tenemos que pensar siempre en el componente arbóreo como tal en nuestros sistemas y pensando en el confort y la calidad de vida que le demos a esos animales como tal. Entonces, eso que nos permite también que si teníamos una cabeza de ganado por hectárea que hablamos, con un sistema silvopastoril podemos subirla a 2 o 3 animales
mínimo por hectárea. Entonces, ahí hacemos más eficiente todo ese proceso productivo de la ganadería en nuestro país y en el municipio y en Antioquia como tal. Entonces, son muchas las ventajas, los beneficios que tienen los sistemas silvopastoriles. Fuera de eso, esos árboles una vez crezcan, es una fuente también de ingresos para la finca, aparte de la ganadería, ¿cierto? Entonces, todo eso concatenado son muchos los beneficios, tanto a nivel del suelo, de los animales, como para el propietario como tal, ¿cierto? Entonces, son muchos los beneficios que prestan los sistemas silvopastoriles, son de un bajo nivel económico para establecerlos y a la final si se miran los beneficios económicos con respecto a los beneficios ambientales, pues son mucho más superiores. Muchísimas gracias, Octavio, por acompañarnos en este programa Unidos por el Desarrollo y invitamos a todos nuestros televidentes a que nos sigan acompañando porque tenemos un invitado muy especial. Él es John Mario Jaramillo, quien nos acompañará contándonos un poco sobre todo este proceso del sistema silvopastoril en nuestro municipio. Hoy nos acompaña John Mario Jaramillo, quien está implementando el sistema silvopastoril en su propiedad para que nos cuente un poco sobre cómo inició este proceso, cómo le ha ido con este proceso y qué características tiene para que otras personas de pronto puedan implementarlo en sus predios. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias por invitarme a su programa y contarles la experiencia que hemos tenido acá en la finca San Antonio. Esta explotación está ubicada más o menos a 900 metros sobre el nivel del mar y estamos en un clima cálido, tierras muy ácidas y tierras pendientes. Entonces, hace más o menos 6 años, un programa que tuvo la Universidad Nacional y nosotros nos involucramos para hacer sistemas silvopastoriles acá en ciertas parcelas. Nos motivó mucho porque las tierras de nosotros son muy ácidas, muy difíciles para ciertos pastos, entonces, y que estábamos muy deforestados. Empezamos, montamos 2 lotes, nos quedó gustando y en este momento tenemos aproximadamente 5 lotes en silvopastoreo. Tenemos todas con especies forestales, es decir, que los podemos utilizar después para uso de madera. Esa es la doble finalidad de esto y que nos ayuda a mejorar mucho las condiciones del suelo. En cuanto al sistema, pues nos ha favorecido mucho porque hemos mejorado mucho las condiciones de los suelos, tanto porque el sistema deja una carga orgánica porque a medida que él va creciendo, él va depositando hojas, va depositando ramas y eso nos ayuda a mejorar los suelos. También nos ha mejorado que el ganado se comporta mucho mejor. Cuando uno los ve entrar en estos sistemas, uno ve que el ganado, la relación pues de estar con el medio ambiente mejora mucho porque él no tiene que estar buscando sombra, la sombra ya la proporcionamos, entonces no tiene que estar todo el día buscando el arbolito pequeño que está para él estar ahí, sino que él está consumiendo, está haciendo su rumia, que es lo que va a mejorar su producción. También las aguas nos han mejorado, porque con el sistema nosotros hemos visto pues, que estamos en una situación atípica de mucha humedad, pero cuando los tiempos han estado normales, uno ve que ya no nos secan tanto los pastos. Sobre la sombra que ellos dan, el pasto nace muy bien, entonces hemos mejorado mucho en ese sentido. ¿Qué especies de pasto y árboles tenemos y qué espera usted cuando termine el ciclo de este proyecto? En este momento nosotros manejamos, en cuanto a los pastos, 4 gramíneas básicas, que son Braquiaria decumbens, Braquiaria brisanta, India Mombasa, India Tanzania y la original de acá, que es la Uribe, pues la que comúnmente llamamos Uribe. Esas 5 no las pues las ponemos a competir para que haya una biodiversidad en cuanto al
a las gramíneas y que el animal tenga especie de un salpicón y pueda escoger. Y en cuanto a los que son árboles, se han sembrado 3 especies básicas que son eucalipto, que es la que mayor tenemos, tenemos también acacia magnum y se ensayó al principio con melina. Pero la melina no nos pegó mucho porque la acacia creció más rápido, entonces la absorbió. De estos 2 que nos quedaron, que son la acacia y el eucalipto, yo recomiendo más el eucalipto para estos sistemas, porque tiene una hoja más delgada, permite que entre más luminosidad, y en cambio la acacia es una hoja muy gruesa, produce mucha hoja y no se descompone fácil, y además la luminosidad se disminuye mucho. En los potreros que tenemos con esta especie, yo creo que ya no seguimos, porque hemos visto ese problema. Esperamos terminar y concluir en 2 años para hacer la primera extracción de madera, a ver cómo se comporta pues ya económicamente. Nosotros creemos que va a ser bien, porque el ganado no se ha perjudicado, el ganado siguió pastoreando en estos potreros y las ganancias han mejorado porque el pasto mejoró. Y en cuanto al rendimiento ya para madera, pues ya nos tocará evaluar eso y mostrar unos resultados. Yo creo que van a ser todos favorables, porque hasta ahora ambientalmente han sido muy buenos y para el ambiente del animal también han mejorado mucho. Bueno, con respecto a la distancia de siembra de estos árboles, ¿qué es la recomendación que tiene de pronto con lo que sucedió con la melina o con las distancias que tiene en este momento en las diferentes especies? Nosotros acá al principio ensayamos 2 sistemas. Uno fue por franjas, que así fue como se sembró la acacia magnum. Es decir, que se hacían franjas de 25 metros con árboles y otros 25 metros sin árboles. Este sistema no lo recomiendo mucho porque exige mucho material para poder aislar esas franjas. Y se tupen, y entonces la franja que coge el árbol tapa la franja que se quedó sin árboles y no nos funcionó muy bien. El otro sistema, ya sembramos todo el tajo por parejo, se sembró el eucalipto a 3x3 y hay que hacer entresacas, porque si usted la deja toda a 3x3, entonces eso es un cultivo comercial ya forestal, entonces hay que hacer unas entresacas. Lo que se hace es que usted cuando lo siembra así, obliga al árbol a que crezca más, pero tiene que programar la entresaca. Si no la programa, se va a perjudicar tanto el palo como el pasto, porque usted va a tener mucha sombra, entonces la idea no es esa. Entonces, y otra cosa que hay que tener en cuenta es cuando usted está haciendo las siembras, usted tiene que desocupar el potrero, porque el ganado no permite que esos árboles crezcan. Entonces nosotros tuvimos que desocupar acá potreros en promedio 1 año, 1 año y medio, para poder facilitar que los árboles crecieran y que no nos dañara el ganado. Después de este periodo el ganado ya no le hace nada y los árboles crecen muy bien. Tener muy en cuenta las entresacas y el mantenimiento forestal que se le hace a los árboles, que son sobre todo de ramificaciones, para poderlos mantener y que a usted finalmente le rinda comercialmente con la madera. Bueno, muchísimas gracias, John Mario, por acompañarnos en este programa, por invitarnos a su finca San Antonio, donde tiene este cultivo en conjunto con el ganado, que es tan importante para el cuidado del medio ambiente y para la generación de empleo y de actividades diferentes al agro en nuestro municipio. Les agradezco mucho, quedamos a sus órdenes por si tienen alguna inquietud. Nosotros no somos los más expertos, pero nos han acompañado de las universidades, entonces con esa gente hemos podido mejorar mucho el sistema, entonces quedamos a su disposición y muchas gracias por visitarnos. Muchísimas gracias a todos ustedes que desde sus hogares nos acompañan en este programa Unidos por el Desarrollo, donde llevamos información relevante a cada uno de sus hogares para que nos sigan acompañando en este programa todos los jueves.